Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Nuestra invitada de hoy es la ministra de Educación de Colombia, María Victoria Angulo. Me da mucho gusto tenerla acá, ministra. Bienvenida. Muchas gracias, Vanessa. Un A ti año ya, ¿no? y a todos los que nos van a seguir en este espacio. Un año ya, exactamente. ¿Y cómo le ha ido? Bueno, yo creo que ha sido un desafío enorme, pero también fue tomar como unas conversaciones pendientes que había en el sector de educación y tratar de darle respuesta. Así que creo que gracias al apoyo del presidente hay recursos, medidas y vamos para adelante. Este sector requiere el concurso como de todos y cualquier avance que usted vaya generando, igual quedan 1000 retos porque Colombia, sobre todo en la ruralidad, tiene 1000 desafíos, así que ahí estamos trabajando. ¿Cómo es Colombia a nivel de educación? Digamos, si uno hace una comparación con Chile, por ejemplo, que tiene unos indicadores interesantes, con México, que invierte, con Perú, que logró hacer una reforma. Yo ¿Cómo le está una Colombia? comparación, si les parece, con Latinoamérica y en general como con estándares internacionales. Sí. Yo creo que con Latinoamérica, Colombia tiene un sistema de evaluación muy interesante que lleva muchos años. Lamentablemente cuando entramos se habían acabado las pruebas tercero, quinto y noveno, vuelven ahorita en octubre. Entonces, quitando ese paréntesis de un año donde Las pruebas, tercero, quinto y noveno, ¿que esas eran cuáles? las pruebas que se le hacen a los niños desde primaria en temas de lectura, de matemáticas, y que demostraron ser claves para dar información. Pero Quitando no son las saber, pues, ¿no? la saber, Ah, saber las saber. tercero, quinto y noveno. En el 2017 se acabaron, vuelven este año, pero cerrando este bache, digámoslo allí, de información, yo creo que Colombia tiene un sistema muy bueno de evaluación, eso lo rescataría comparativamente. Creo que si usted mira los temas de aseguramiento de educación superior, el CNA, que es como el Centro Nacional de Acreditación de Colombia, se distingue a nivel latinoamericano, tal vez uno de los más antiguos y da como pautas en materia de acreditación interesantes. Desafíos enormes de América Latina, aprendizajes, y le comienzo a decir comparativamente qué podemos aprender de cada uno de los países latinoamericanos. Chile es la conversación como más madura y más larga sobre educación. Usted ve que hicieron ellos, una reforma interesantísima en el muy 98, interesante, ¿no? usted ve que ya van como por la tercera ola de reformas, digamos, es un país que no se va conformando solo con acceso, sino que cada día le pide a usted más en calidad. Entonces hoy en día tienen agencias de aseguramiento de calidad para educación básica, para educación superior, ahí nos llevan una distancia y tienen los mejores resultados de aprendizaje del ¿Por qué? Porque continente. invierten más, porque los profesores son mejores, porque hay menos alumnos en aulas. Yo ¿Por qué? creo dos cosas, pues llevan decididamente más de 30 años consecutivamente invirtiendo, hablando de educación, logrando ciertos acuerdos y consensos, y Chile tiene como unos lineamientos curriculares en los que se puso de acuerdo y tiene unos mínimos que deben aprender los niños en cada área, que yo creo que se les ha trabajado de forma muy consecutiva. Y si ustedes miran, por ejemplo, temas de alimentación escolar, temas de introducción de innovación y tecnología, años antes que Colombia entraron a ello. Entonces, como que el sistema se fue adecuando, el modelo de primera infancia, de los primeros que hubo en América Latina, es Chile. Chile crece contigo, de los cuales Colombia tomó varios referentes. Entonces, digamos, ahí va Chile. Pero también se destaca, usted lo acaba de mencionar, Perú, con una reforma muy interesante de calidad de formación de directivos, de rectores. Estuvieron los ministros de América Latina aquí hace mes y medio. Estamos con Perú trabajando conjuntos los temas de educación indígena y propuesta, digamos, cultural propia, de todos los temas de educación rural. Perú también, como nosotros, ha tenido problemas en temas de alimentación y está como dándole, porque arrancaron por primaria y no es un modelo todavía consolidado. Nosotros arrancamos, ¿no?, por primera infancia, de acuerdo, tiene alimentación, pero digamos, al ministerio le llegó la responsabilidad de alimentación en el 2012. Hace 2 años. 2012. El PAE. 2012, ya un tiempo importante. Sí. Por eso era clave, más allá de seguir quejándonos, crear la institucionalidad al PAE, porque no había ni siquiera un área en el ministerio que se ocupara directamente de alimentación escolar. Si miramos México, uno resalta el esfuerzo en media y las medias técnicas y los colegios técnicos que hacen como el vínculo con educación superior, y obviamente uno no puede olvidar de México, pues la UNAM es una de las mejores universidades de Latinoamérica, o si usted mira Brasil, pues tiene las universidades primeras en el ranking, pero además Brasil, yo rescato un periodo de más o menos 10 años, desde el como 2006 hasta el 2016-17, de un pacto país que fue Todos por la Educación Brasil, y hubo como una obsesión del país unirse en torno a unas metas de lectura, de formación de maestros, y avanzó. Ahora nuevamente hay como un retroceso, pero se destaca esto. Si usted mira Argentina, por ejemplo, está muy trabajando en los temas de inteligencia artificial, de robótica. Costa Rica, experta en temas de educación rural. Colombia, experta en qué. Colombia, le destaco sistemas de información, evaluación,
Agencia de Aseguramiento de Educación Superior, que fue el proceso pionero. Le destaco como todo el trabajo de articular artes, cultura y deporte, que es incipiente en América Latina, pero que lleva un camino recorrido interesante a la jornada única. Y yo creo que la obsesión de los colombianos es que los niños aprendan más y mejor. Y ahí toda América Latina tiene una tarea pendiente, porque por distintos indicadores que usted mire, si saca los del Banco Mundial, si saca los del BID, si saca los de la OECD, estamos esperando pruebas PISA a final de este año, fueron las que se presentaban en 2018. Ahí vamos a ver cómo nos va a ver, pero no se ve un salto grande, se evidenció Perú, sobre todo como país, tuvo un salto importante en las pruebas de hace 2 años. Vamos a ver qué ocurre acá, y el mensaje para los maestros, para los directivos, para la familia es obsesionarnos con el tema de un desarrollo integral y aprendizaje, sí, para eso tenemos que medirnos. ¿No? Es muy retador porque como usted, que es madre de familia y también es comunicadora y expertos en educación, pues todo el mundo espera avances y a todo el mundo le duelen y ama a sus hijos, y es como el primer factor que reclama el Estado. Así que hay muchas expectativas, y ahora, digamos, no es un ministerio como antes, que tenía básica y media. Si uno recuerda, hace 20 años era básica y media, luego inició el ministerio hablando de educación superior, tomando las riendas de la política, y ahora tiene primera infancia, básica y media y educación superior. ¿Usted cómo terminó siendo ministra de Educación? ¿Por qué? Bueno, digamos que el cuento corto, son 20 años de trabajo en este sector. Yo he transitado por temas de educación preescolar, básica y media, superior. Eso me da como la tranquilidad, el bagaje. Obviamente este sector, infinitos retos. Llegué a ser secretaria de Educación y lo conecto con la última experiencia, porque allí fue que el señor presidente como que referenció mi experiencia y se dio cuenta de lo que venía haciendo. Exactamente, sí señora, y me llamó, Peñalosa, ¿no? Y me invitó, sí señora, con el alcalde. Ministra, ¿qué hay de cierto? Bueno, ahorita vamos a desglosar todo esto porque pues tenemos tiempo, pero quiero irme un poco a Bogotá. ¿Quién ha hecho qué por la educación en Bogotá? Porque los alcaldes, siempre que van a terminar sus periodos, o sea, en estos días, todos se comienzan a vanagloriar de la cantidad de colegios que han inaugurado. Entonces Petro dice que inauguró o que hizo no sé cuántos colegios, ¿cuántos, Caro? Como 30 colegios, y entonces Peñalosa dice que no es verdad, que lo recibió, y que, mejor dicho, realmente, ¿qué se ha hecho en los últimos años por la educación en la capital? Bueno, mire, yo le resumo lo siguiente. Yo creo que Bogotá se ha distinguido en los últimos años porque ha tenido la mayor inversión territorial en educación. Y eso se lo pongo a cualquier color de partido, era la mayor inversión del presupuesto, y eso suma. ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo? Yo creo que si usted mira desde la primera alcaldía del alcalde Peñalosa, incluyendo la anterior que tuvo también, la del doctor Mocus, mira esos 3 periodos, que donde fueron Mocus, Peñalosa, Mocus, si no me falla la memoria. Usted tuvo un viraje muy importante de darle mucha inversión a la educación. Y desde ahí, lo mantuvieron. Claro, y desde ahí ha seguido. Entonces yo creo que la importancia de señalar lo que hace cada mandatario, pues me voy a referir al último, que fue donde pude trabajar, pero se lo doy con datos objetivos, es que le va agregando usted, porque por más que usted tenga más plata, no necesariamente mejora. Claro. ¿Sí? Entonces, como ¿cuáles fueron los focos? Me pregunta de infraestructura, y recuerdo muchas polémicas de cuando era secretaria por el debate de cuánto sume el uno, el otro, tal. Me centro en decirle que es más chévere, digamos, conceptos claros. Entonces, colegio nuevo es lote nuevo, colegio nuevo. Inaugurado. Claro, pero lote nuevo, colegio nuevo. Eso es colegio nuevo. Lo demás se llama mejoramientos, son igualmente importantes, son restituciones. Si es que usted tenía un colegio con X metros y entonces lo va a ampliar, lo pone bonito, y lo otro se llama mejoramientos, okay, que es crearle un comedor, ponerle un reforzamiento estructural, etcétera. Que es importantísimo. Mucho. Entonces, en suma, lo que va a entregar el señor alcalde son 30 colegios nuevos en lote nuevo, 32 restituciones y 300 mejoramientos. Yo creo que más allá del sentimiento, la ciudad ya los está viendo. Okay. Con el alcalde Petro, él no entregó colegio nuevo en lote nuevo, él dejó unos lotes identificados para trabajar, que nosotros lo reconocimos en el plan de desarrollo diciendo que han identificado estos lotes, hizo mejoramientos de restituciones de colegios y compró lotes y construcciones de colegios privados para convertirlos en públicos. No recuerdo si el total alcanzaron a ser 18 y 19, a hoy le estaría, o sea, no tengo en este momento el dato, pero lo que sí estoy totalmente segura es que colegio nuevo en lote nuevo no se entregó. Entonces, más allá de la disputa, yo creo que lo que deben centrarse los bogotanos es decir, estos colegios que tiene Bogotá, además, si usted tiene la oportunidad, Vanessa, ir a alguno de los nuevos,
es dignificación. Claro. Y es lo que Es estamos todo diciéndole. lo que pasa alrededor de un colegio. Claro, y es la calidad. Usted lo público tiene que ser tan digno como lo que fuera cualquier espacio privado donde usted pueda tener sus hijas. Entonces son colegios que tienen ya ludoteca, biblioteca, escenarios deportivos y que además vinieron acompañados de algo que yo rescato de este periodo de gobierno, y es que lo hacíamos con más secretarios, porque usted no solamente puede poner un colegio, usted tiene que recuperar la zona. Entonces, ¿qué pasaba con las vías de acceso? Si íbamos a hacer con la secretaria de integración un jardín conexo al colegio que permitiera hacer el tránsito completo desde primera infancia, con quien manejaba recreación y deporte, pues los parques sirven muchísimo, porque usted puede tener alguna infraestructura deportiva en el colegio, pero el parque le complementa y es una actividad más familiar. Entonces, le rescato eso. En Colombia vienen pasando cosas interesantes en infraestructura. ¿Y ese modelo también en cómo otras se ha regiones. aplicado en las otras regiones? Bueno, mire, estaba la semana pasada Neiva y Huila, que tal vez nunca están como de primeros en el espectro nacional, Cali, porque Bogotá y Medellín. están las grandes ciudades. Exactamente. Pude ir hace unos meses a inaugurar con el gobernador más de 7 colegios que incluían desde colegios con estructura tradicional hasta residencias escolares, que son por donde está ubicado el colegio geográficamente, los niños tienen que permanecer, dormir allá, vivir allá. Hace 8 días estaba con el alcalde de Neiva, Rodrigo Lara, entregando... Rodrigo Lara, que no es Rodrigo Lara, pero sí es Rodrigo Lara. Rodrigo Lara, el alcalde de Neiva. Estábamos entregando también colegios nuevos en una zona muy deprimida de Neiva. También con un tema, él muy obsesionado con los INEMS, que son los institutos técnicos que, si usted recuerda, hace unos años fueron famosos, luego dejaron de estar en el espectro, y ahora que la educación técnica y tecnológica vuelve a ser un tema, pues yo creo que estamos con varios alcaldes diciendo, bueno, hay en la ciudad 3 o 4 INEMS, ¿por qué no le metemos mucha inversión en dotación y en infraestructura para que cuando los muchachos de 10º y 11 roten por especialidad puedan ir a los INEMS? Así que, y de esto le podría dar entonces el gobernador Verano Atlántico, y ojalá no se me olvide alguno, acá uno nombra uno, entonces otros no quedan. No. Y yo le decía en el discurso de Neiva, que ojalá la competencia de los alcaldes y los gobernadores, que ya la veo en ese sentido y se afine más, sea sana, pero bueno, ¿quién hizo más en educación? Entonces, claro, va usted a Atlántico, creo que voy a ir en un mes a inaugurar, son en total 30 infraestructuras intervenidas nuevas, y así, están pasando cosas. Bien, obviamente usted va a la ruralidad, no sé, va a Amazonas, o a varios de estos talleres Construyendo País, va a Putumayo, y ahí nos tenemos que concentrar todos, porque ahí usted tiene residencias escolares de hace 40, 50 años, la infraestructura donde no se le ha metido un peso. ¿Y esos son gobernaciones? Esos son gobernaciones, y entonces estamos con ellos logrando cómo juntamos recursos de regalías, más recursos nuestros, para hacer un proyecto de intervención integral. Estoy buscando también donaciones de privados, porque son niños que permanecen allí 10 meses, como le conté ahoritica. ¿Pero viven ahí? Viven ahí. ¿Y los papás? Van y ven a sus papás cada X tiempo. Son internados. Claro, pero como están en zona rural dispersa, claro, la única forma de brindarles una oferta educativa era como reunirlos en un punto, si se puede decir así. ¿Y estos colegios quedan en dónde? Mire, hay Amazonas, más de 595 en el país, ese es un datico que creo que muchos no teníamos tan en el radar. Son más de 40.000 niños y jóvenes. ¿De qué edades? De todas las edades, va hasta media. Usted puede encontrarlas en Amazonas, puede encontrarlas en Putumayo, puede encontrarlas en Arauca, en La Guajira, claro, son las que tienen más necesidades. Entonces, ese es de esos proyectos donde usted tiene que llegarles con oferta cultural, deportiva. ¿En La Guajira en dónde? En La Guajira, no me acuerdo en este momento para darle exactamente el número de residencias, pero creo que son más de 5 las que tenemos. Ya aquí que me acompaña, sí, una compañera de trabajo, Olguita, nos puede ayudar a verificar exactamente cuántas son y en dónde, decirles aquí en cuáles municipios. ¿Y son niños que viven en los sitios? Sí, viven en los sitios. Okay. Y usted encuentra una infraestructura que requiere mucha inversión porque es antigua, y lo que le digo, como son tantas horas y tiempo libre, entonces tenemos que dotar ese tiempo libre de sentido. En la reunión de gobernadores de hace 2 días, la de Boyacá, se expresaba el gobernador de Arauca hablando de temas de depresión, de temas de suicidio en general de Arauca, del departamento, además por todos los temas de conflicto que se dieron allí, y resaltaba que yo no me podía olvidar de trabajar de la mano de salud, de Coldeportes, que va del Ministerio del Deporte, porque si no llegábamos de forma integral, sobre todo a esas zonas. Usted sabe que como familia, la familia es la que más le aporta y suma a la escuela en lo que es como un capital sociocultural. Eso en otras zonas no es tan claro quién lo agregue. Así que ahí tenemos
un desafío enorme de regalías. A mí con el presupuesto bienal, el Congreso al sector, a mí, le aprobó 2 billones por primera vez específicamente para educación. Ahora es ejecutarlos y obviamente hay 1000 ojos sobre el tema de regalías porque hay atrasos, porque la gente dice, bueno, ¿y en qué se gastan esa plata? Entonces creo que con los gobernantes que entren tenemos el gran desafío de ya lo que hemos comenzado a hacer con los gobernantes que están terminando, a ver cómo lo nutrimos de recursos. Y ayer estaban hablando en medio de de todo el reconocimiento pues al bicentenario, de cómo armamos un pacto con esos departamentos, porque sí que nos necesitan esos niños y esos jóvenes de esas regiones. Ministra, ya hablamos de infraestructura, de nuevos colegios, de mejoramiento también de las instituciones que hay, pero de la calidad de los maestros. Antes ser maestro era de vocación. ¿Qué tanto hoy, por ejemplo, los colombianos, los niños que salen de los colegios quieren ser maestros y qué se está haciendo por la calidad de los que hoy ya están ejerciendo la profesión? Bueno, yo creo que antes de que comenzáramos a hacer el programa me preguntaba mucho Vanessa de aprendizajes, de cómo mejoraba Colombia y tal, clave de los maestros y los directivos. ¿Qué se está haciendo? Hay varias cosas en curso. Está una evaluación de maestros, evaluación diagnóstico formativa, que arrancó desde finales del año pasado. Esa es una evaluación que hoy en día mide un poco qué pasa en el aula, cómo es su relación con el proceso de aprendizaje de los niños. Lo que a mí me parece muy interesante, que ojalá lo ayudemos a los maestros a usarlo en ese sentido, es la información que les va a llegar. Sí, claro, la evaluación implica un incremento en el escalafón, pero además tiene como mucha retroalimentación. ¿El ICFES? El ICFES es el que diseña la evaluación, darles mucha retroalimentación. Yo creo que hoy, para hablar de calidad, necesitamos comenzar a trabajar y emocionar a los jóvenes con ser maestros, pero en paralelo trabajar con las licenciaturas. Se ha dicho mucho, años anteriores se logró que se certificaran de calidad las licenciaturas de los maestros, pero si usted mira otros países y dice como qué pasa distinto, usted ve que en un programa de licenciatura hay un componente fuerte de identificar estilos de aprendizaje. Es que cuando su niño de 4, 5, 6 años llegue, más que decirle que tiene X problema, le podamos decir cómo aprende, qué puede hacer, etc. Entonces ahí, despertar las competencias. claro, que eso es pues ya dicho de forma, digamos, más avanzado, el enfoque es neurociencia, que es entender cómo aprenden, y yo creo que eso en las licenciaturas es súper clave, además, obvio, del que es experto ya el maestro en matemáticas, en ciencias, etcétera. Hoy se habla mucho de socioemocionales, que es uno cómo comunica, uno cómo conecta, cómo tramita las emociones. La rabia, el amor, el afecto, eso está muy en boga en otros países. Vamos a traerlo a trabajar en primaria con un programa que se llama Emociones para la Vida, con los más pequeños, pero te lo pongo porque es otro reto para los maestros. Y el mensaje para los jóvenes, porque hay una línea de beca crédito para quien quiera ser maestro, como tratando de mandar el mensaje de premiar o reconocer a los que se animen a ser maestros, y es ver que, bueno, el maestro es el ser, digamos, que más aporta a la sociedad per se por años, pero además dejarles ver ahora todas las posibilidades que un buen maestro puede tener de innovación, de uso de tecnologías. ¿Cuánto se gana un maestro en Colombia? Dependiendo del escalafón, tiene un salario. Pero el escalafón, ¿qué, más o menos? El escalafón va asociado a los años de práctica, los años de formación, y a la evaluación. Depende si soy rector, si soy orientador o maestro. Ahorita ya le señalamos un promedio de dato, pero ha venido cerrándose mucho la brecha y me puedo concentrar allí, Vanessa, porque parte del diálogo con los sindicatos de este último año, ahorita, hace 4 meses, el diálogo... Que además viven furiosos cada año los del sindicato maestros. El diálogo con los maestros por ley es cada 2 años, entonces a mí me tocó encontrar 2 periodos de diálogo. El año pasado, desde agosto hasta diciembre, que era, bueno, que se ha incumplido y que tiene pendiente, y ahí fue cuando se logró que adjudicáramos lo que es la bonificación docente a los maestros, que comenzó a operar desde diciembre, un incremento, y que se abriera la evaluación. Este año... ¿Ganan según la evaluación? Sí, la evaluación incide en que ellos vayan ascendiendo y puedan tener un mejor salario. Más o menos es cuánto, dígame, un salario mínimo 2, 3, entre 1 millón y 5. Prefiero ya decirle la cifra precisa, deme 2 segundos, No, le cuento. Que el escalafón, para lograr el escalafón deben estudiar y ganan aproximadamente, el que menos gana, 1,5 millones. Y le toca estudiar con su propio sueldo. Ya les vamos a decir Sí. como salario inicial, Olguita, y salario promedio para que podamos Olguita, participa poner en el programa Fresca. Olguita también está aquí en el programa. Nos está debiendo 2 datos, las viviendas en La Guajira y los sueldos de los residencias. profesores. Perfecto. Bueno, entonces les cuento sobre el salario y la brecha. Hubo un estudio hecho, liderado por la Fundación Compartir,
hace más o menos 5 años, que hablaba de cómo dignificar la profesión docente y de qué se necesitaba en Colombia para mejorar. Recuerden que ahí se estimó una brecha de 10 puntos porcentuales en el salario de enganche. Si comparaban cualquier profesional de las áreas que podemos estar acá, o comunicadora o economista, y sacaron ese promedio, 16 puntos porcentuales. Contarles que los acuerdos de los años anteriores se fue avanzando en ir cerrando y diciéndole, bueno, el salario del maestro, además del salario que va a tener el incremento normal de todos los colombianos, tiene estos puntos adicionales. Con la última negociación y cierre y acuerdo, se llegó ya a cerrar esta brecha. O sea que el mensaje que puedo dar, que es importante también para los jóvenes, es que sí, siempre es bueno y haremos todo lo posible por dignificar a los maestros, pero también hay que reconocer una realidad cierta económica, y es que ya se aprobó para los 3 años siguientes, o sea, los que tenemos en este periodo de gobierno, incremento gradual cada año que nos lleva a cerrar la brecha salarial. Y que vale la pena ser maestro. Y que vale la pena ser maestro, y que además, porque son 2 momentos donde uno puede tener incrementos salariales, estos que el Estado año por año para cerrar la brecha, y que ya son estos 3 últimos años, define, y lo otro que preguntaba Vanessa y que preguntaba Carolina es la evaluación. Entonces yo por ahí tengo un incremento anual que me va cerrando el diferencial con otras profesiones, y dependiendo de cómo me va en la evaluación, y entonces puedo ir escalando hasta llegar a la categoría más alta salarial. Ministra, ¿se le puede garantizar calidad a un padre de familia cuando su hijo comparte un salón de clases con más de 30 estudiantes? Que bueno, pasa mucho en las zonas más apartadas. Sí, de acuerdo. Yo creo que el número de estudiantes promedio por aula pues va asociado a que el maestro pueda tener una relación más directa con el niño y entender qué está pasando. La zona rural y zona rural dispersa toca reunir, digamos, un grupo de alumnos que incluso están en distintos niveles educativos y que se definen metodologías multigrado tipo escuela nueva, donde está un maestro con niños que están en distintos procesos de formación. Ideal que estas relaciones vayan bajando, que son las relaciones técnicas. Contarte que al respecto las cifras del nuevo censo pues nos ponen en un nuevo panorama donde yo creo que tenemos que actuar en el sentido que el sistema nos reclama, y te lo explico por qué. Hace unos 18 años estábamos, si estuviéramos conversando aquí, el tema era coberturas, porque aún eran muy bajas, y entonces era cómo garantizar que el sistema reciba más niños, y en ese sentido pues tú encuentras dobles jornadas y encuentras cursos que van más allá de 30 alumnos. Como ha venido bajando el número de niños en los grupos etarios que tiene que atender el sistema, de esto da cuenta el censo y las proyecciones, además de cómo va a cambiar la pirámide poblacional en Colombia, pues yo creo que nos va a dar una oportunidad para que se vayan reduciendo el número de, claro, y para que vayamos fortaleciendo roles en el aula como pueden ser los orientadores. Los menciono porque creo que tienen un rol importantísimo en el sistema. De pronto los oyentes y bueno, quienes nos siguen identifican el rector, el coordinador, y el profesor, y a esto se suma el orientador, que esperamos que este cambio poblacional nos dé la posibilidad de acompañarlos mucho con más orientadores, porque son los que, si tú tienes temas de convivencia escolar, de bullying, de consumo de sustancias psicoactivas, temas incluso de aprendizaje, de que el papá pueda entender más qué le pasa a su hijo en clase. Entonces creo que la situación poblacional nos va a dar la posibilidad de ir mejorando las relaciones técnicas. Claramente eso no pasa de un día para otro, porque si me lo preguntas en la ruralidad, pues falta infraestructura. Entonces, y no hasta solo que en la no ruralidad, por ejemplo, en un colegio de Zipaquirá, la de profesora acuerdo, tiene 30 niños en tercero de primaria. No, pues de aquí, acuerdo. aquí O en míralo aquí en Bogotá, en 2 localidades que me tocó conocer muy a detalle, como son Bosa y Kennedy, por ejemplo, que construyeron muchos desarrollos habitacionales, muchos conjuntos, sin construir colegios. Y entonces siempre me preguntaban, y yo iba, y bueno, y un saludo a toda la comunidad de Bosa y Kennedy, muchos de los colegios nuevos van para allá, y les explicaba que mientras eso pasaba, pues nos tocaba a través de transporte escolar que los niños dieran un recorrido para ir a otra localidad. Es decir, claramente no es una solución de un día para otro, depende de inversión en infraestructura, depende de ir mejorando estas relaciones técnicas, como te digo, pues en la medida en que van cambiando la proporción de alumnos por grupo etario, y depende también de que apoyemos mucho a los maestros para otro tema que es un gran desafío, y es inclusión, y es que tú acabas de hablar de un aula con 30 niños, pero además recuerda que todos tienen derecho a estar allí, y entonces si una mamá o un papá con un hijo en condición de discapacidad visual auditiva quiere ingresar, debe el aula recibirla, y eso le implica a uno como maestro, pues en algunos casos, dependiendo obviamente si es visual auditiva, tener los apoyos para que
pueda el niño tener toda la información, pero además ser uno cada vez más experto en detectar estilos de aprendizaje, que era lo que yo te mencionaba y que para mí es uno de los grandes desafíos que tenemos en formación de maestros, porque los chicos en condición de discapacidad se desarrollan mucho mejor allí, con todos, obviamente atendiendo y entendiendo la diferencia y dándole el apoyo. Entonces se nos va a volver, además del desafío que tú mencionas, como, y tú lo oyes por quejas de padres de familia, bueno, llegué a tal colegio y entonces me dicen que no me reciben al niño, que es la garantía del derecho que yo día por día tengo que trabajar con los secretarios de educación para que pues reciban a todos estos niños. Ministra. Aquí me están dando, perdóneme Listo. Vanessa y quienes nos oyen, los datos para darles La Guajira. precisiones. Son 17 residencias escolares en La Guajira, una en Maicao, Maicao, 10 en Uribia, 6 en otros municipios del departamento. Hay 10 en Uribia, uno ve en esas rancherías tantos niños, en las escuelas de las rancherías pues en unas condiciones que son deplorables, y uno porque ve tantos niños desnutridos, niños que no van a los colegios, que no asisten que no van a las residencias. Me sorprende un montón que me diga que en Uribia hay 10, porque es que Uribia Claro. es la población Hay 10, indígena pero el más grande volumen, que hay ahí sí señora, hay 10 y el Guayuca, en La volumen Guajira. poblacional es mucho más que las 10 residencias. Y obviamente usted ve imágenes. ¿Y cuántos que niños hay? Ya le vamos a dar matrícula exacta de Uribia de una vez. No, pero ¿sabe por qué me Para sorprende? que Porque tengamos Uribe y una Manaure, dimensión. digamos, son las zonas indígenas más fuertes que hay en Colombia. Total. Y esas imágenes que nos pasamos viendo en noticieros y que aquí en el programa contamos de los niños muertos de hambre, desnutridos, que eso no parece Colombia, porque es que realmente uno dice, esto no parece Colombia, eso parece una población en África, de verdad, o sea, es muy grave lo que ocurre allá. Y las escuelas, lo digo porque las conozco, es decir, hay un montón de escuelas que están en unas condiciones pues terribles, los niños en el piso, ¿no? Y uno dice, ¿cómo es posible que haya 10 escuelitas y con cuántos niños estudiando en Uribia y no se suple esa necesidad? ¿Por qué no? ¿Los niños no van o qué es lo que Mire, ocurre de ahí? acuerdo, yo creo que La Guajira en general es un departamento que es un gran desafío. Actualmente la Secretaría de Educación, el último casi año y medio, si memoria no me falla, está el ministerio a cargo. O sea que ya hay problemas de transparencia en el manejo de los recursos. Claro, Transporte escolar, hoy justamente vamos a estar hablando plan de alimentación escolar. con la Procuraduría para Transporte Escolar, plan de alimentación. Usted ve las residencias, ya nos van a dar el dato exacto de matrícula, pero hay mucha más población que está en una infraestructura que realmente pues, no responde a lo que es, y ve una oportunidad enorme que son los recursos de regalías. Yo creo que ahí sí que, pues entre todos y con mucho control social y veeduría ciudadana vamos a tener que incitar, y ahora que están en todos los debates electorales, de verdad que la inversión en educación debe ser sagrada, la primera, y no puede ser que tengan la ventaja como departamento de tener regalías y usted no vea que en lo fundamental se le materialice. Los recursos, ahorita por ejemplo este año en segundo semestre y el año entrante se va a ver más, estamos incrementando los recursos por residencia escolar, la parte de como el funcionamiento de la residencia. El también internado, exactamente. Y hubo una convocatoria, hoy no le puedo dar los resultados, espero que en un mes estén, de plata, recursos para mejoramiento en ruralidad de infraestructuras, porque normalmente a lo que se ha ido la conversación actual es recursos para colegio nuevo en lote nuevo, que es importante para hacer el tránsito a jornada única, pero poco para infraestructuras de 60, 70 o 50 años. Contarle que cómo será la situación, que se presentaron 4.500 proyectos. Yo creo que hay un foco de atención y nos toca combinar no solo infraestructura nueva, sino para esto son 180.000 millones de pesos en total. Obviamente los 4.500 pues comprenderán que por el monto del dinero no podremos darle a todos los proyectos. Vienen también de La Guajira, hay de los distintos departamentos, hay de Amazonas, hay de Putumayo. Incluían temas de reforzamiento estructural, comedor, cocina, aulas de preescolar, nuevas aulas, multigrado, sobre todo en zonas como la que usted me está preguntando. Así que esperemos que esto vaya mitigando. Sí, señora. Ministra, ¿cuánto vale un estudiante al año en Colombia? Un niño, un bachiller, un universitario. Bueno, ¿Cuánto se invierte? Bueno, le voy dando como distintas cifras del presupuesto para que quienes nos siguen se ubiquen. Del presupuesto 2020, por ejemplo, en educación va a ser 43.1 billones. Pero eso no me dice nada porque No, eso no me cabe en la cabeza. Yo ya creo le por voy- niños, porque ya por le voy ejemplo dando. Argentina y México invierten $4.000 al año por chino en educación superior. Chile 5.000. Eso explica que Chile sea lo que es, ¿no? ¿Colombia cuánto? Bueno, aquí tenemos lo siguiente, entonces sigo, 43.1 total.
¿Qué incluye esa cifra? Y ya voy a llegar a los particulares. Incluye Sistema General de Participaciones, que es toda la plata para básica y media, los acuerdos de salarios con los maestros, los acuerdos con las universidades y la plata de inversión. De todo eso, ¿qué detalles le puedo dar per cápita? Más o menos un promedio de canasta educativa es la forma como uno dice cuánto invierte Colombia por niño. Y la canasta oscila el valor que le reconoce Colombia dependiendo de la zona donde usted esté hablando. Hay entidades territoriales como Bogotá, donde a lo que le suma, por ejemplo, lo que da la nación, Bogotá le suma el 45% más. El distrito exacto, y eso le hace a usted que usted esté en el distrito en canastas educativas de cuando es jornada única, por ejemplo, en 5.5 millones de pesos al año por niño, en una canasta. Más o menos 2.000 y pico de dólares, menos de 2.000, 2, 4, 6, 1.000 y pico. Sí, está entre eso, en la canasta educativa de jornada única, si usted ya habla de una canasta en doble jornada, puede estar alrededor de 3.5 millones de pesos. Okay, que es poquito, sigue siendo poquito. Claro, pero países. Es una cifra que ha crecido de forma importante respecto a lo que normalmente el Sistema General de Participación reconocía, Vanessa, porque los temas de alimentación son relativamente nuevos dentro de la canasta educativa, hay que sumar más transporte escolar. O sea, ese cuento que nos echaron durante un montón de años de que Colombia iba súper bien en educación y no sé qué, es mentira. Que Colombia es la más educada. La más educada. Pues yo le diría que la palabra o la frase Colombia la más educada era una aspiración y está bien tenerla. Y creo que pues si uno no se pone metas pues no puede avanzar, pues sí, pero siempre en el sector yo creo, y que eso deberíamos todos los que trabajamos en educación tenerlo muy claro, más que titular grandilocuente, irnos a la cifra, al avance y animar, lo que no quiere decir que no podamos avanzar. Claro, no, digamos lo que pero nos falta mucho, nos totalmente. falta un y ahorita, pues, como se dejaron de hacer las pruebas en el año 2018 de tercero, quinto y noveno, ¿Por qué año se dejaron de hacer? yo creo que hay muchas hipótesis, no estaba yo pues no haría parte del gobierno, yo creo que fue un poco económico del costo de la prueba y por eso yo creo que lo que hemos rediseñado ¿O fue para con que no nos diéramos cuenta de que el analfabetismo había bajado? Esa no mide en alfabetismo, las pruebas miden lectura, matemáticas, ciencias. Le diría yo que fue una decisión que tuvo dos razones, técnicas y financieras. Yo creo que si uno va a hacer una prueba de esta índole, tiene que tener la certeza de que es sostenible. Yo no puedo hacer una prueba un año para que el año entrante no la pueda hacer. Porque entonces, no dice nada. Claro, entonces se fueron al detalle del dato individual, que igual es útil, si tuviéramos el recurso, pues maravilloso, pero creo que hay que hacer es una muestra representativa y hacerla continua como años atrás venía trabajando. Entonces, ¿qué vamos a proponer? Y la directora del ICFES está trabajando en eso. Es una prueba de una muestra representativa que pueda hacerse consecutivamente en Colombia, que los papás tengan información. Va a medir no solamente lectura, sino va a medir también escritura. Y seguramente los primeros resultados pues van a ser difíciles, pero es que si no la hacemos, ¿cómo vamos a entender cómo mejorar? Va a tener matemáticas, va a tener ciencias y, ojo, va a tener ciudadanía y temas socioemocionales. Colombia no puede estar transitando a un tema de paz sabiendo que hace 16 años fue pionero Colombia en hacer referentes en cultura ciudadana, en educación ciudadana, y hace 5 no se medían. Entonces volvemos a medir qué está pasando con entornos escolares. Me queda muy poquito tiempo casi. Julián, ¿cuánto nos está quedando? Nos quedan 15 minutos. Sí, es que quiero aprovechar estos 15 minutos para poner un par de cosas sobre la mesa. Sí, señora. Para entender. El bullying, el consumo de estupefacientes en los jóvenes, o en los niños, o en los bachilleres, no sé en dónde esté, si uno hace unos análisis comparativos con años anteriores, ¿está mejor, está peor? ¿Qué está haciendo el Estado colombiano? Mire, hoy, si usted me pregunta, como país no tengo la cifra para poderle decir en entornos escolares si ha mejorado o no el bullying. ¿Pero usted venía tiene estudiando antes o no? Como país tenemos cifras de encuestas muy relacionadas con consumo de alcohol o de sustancias psicoactivas que se hacen pues desde el Ministerio de Salud y varias instancias, pero en temas de bullying lo tiene más por ciudad. Medellín, digamos que tiene un antecedente interesante en medir clima escolar, ahorita arranca Cali. Bogotá tiene más de 10 años midiendo clima escolar y entonces le doy ejemplos con esas ciudades para ser precisa, porque ahora lo que vamos a montar es el sistema de alertas tempranas en 18 protocolos en todo el país para poder tener unidad de medida en la materia. Por ciudades, ¿qué le indico? Cuando usted comienza a medir este tipo de cosas o tiene sistemas de alertas, lo primero que le pasa es que se le disparan, porque la gente tiene la posibilidad de decir lo que está pasando.
Lo segundo, si usted va a medir, por ejemplo, temas de alcohol y drogas, están directamente relacionados y el consumo temprano de alcohol es el disparador de consumo de sustancias psicoactivas, incluyendo con los temas de expendio y con lo que hay en el entorno. Observa usted que cuando alrededor de un colegio, así tenga una condición difícil de donde esté situado, hay una oferta complementaria en artes, en cultura, en música, como en expresiones distintas de los jóvenes, inmediatamente comienzan a pasar cosas como que se le baja la deserción y baja embarazo adolescente. Muchos medios de comunicación dieron la noticia hace unas semanas de cómo había bajado la tasa en Bogotá, pero es un ejemplo para... Aquí está el profesor Bermúdez. Para ponerlo sobre la mesa de que primero requerimos información, entonces requerimos que este sistema esté en todo el país. Segundo, yo creo que es un trabajo familia, escuela y estudiante. Hay un concepto que a mí me parece bien interesante, que son escuelas resilientes, que es donde, a pesar del contexto, hay muchas formas para usted mejorar convivencia escolar. El bullying está muy relacionado con la forma de relacionarnos al interior de la escuela y no podemos desconocer también lo que ha hecho la tecnología con temas de ciberbullying. Y entonces, más allá de decir no o sí al uso de tecnología, como advertimos a los papás y a los estudiantes, pues que volvemos a un tema de ética y ciudadanía que no es menor, ¿sí? Que hay que volver a poner sobre la mesa porque finalmente las burlas o el matoneo se da por distintas razones, a veces por las mismas realidades del barrio, de las familias, de las realidades de los papás de estos chicos, cómo combatirlo. Le voy a hacer una pregunta que le va a parecer chistosa, pero ¿les dan clase de urbanidad en el colegio? Miren, de la última normatividad de los años 80, cuando cambió un poco las áreas del currículo, y lo comparo, yo estudié historia, yo estudié todo esto, pero luego de ello cambió y quedó un área de ciencias sociales. Ciencias sociales puede incluir obviamente historia, geografía, ciudadanía, temas hasta de sostenibilidad, etcétera. ¿Qué pasó con el tiempo? Y me está haciendo usted una pregunta muy contemporánea, muy de ayer y muy de esta semana. Vengo de reunirme con la Academia de Historia porque nosotros llegamos y encontramos una ley aprobada que yo creo que es de buen recibo, que vuelve a traer la historia a las aulas. Es que no puedo creerlo. ¿Sí? Y la vuelve a traer en el marco de ciencias sociales. Y para esta entrevista estaba hablando con Carolina y le decía, Carolina, usted se graduó, obviamente, 20 años después que yo. Sí, mucho más joven. Yo Carolina, estudié, claramente. O sea, yo me sé todos los ríos del mundo, todos los países del mundo con canciones, además, porque era obligación. Con me sé la tabla periódica de memoria, es decir, me tocaba hasta gráficos, donde uno todo. Reseñaba los mapas y ¿Cómo así que ubicaba? A los chinos hoy en día no les enseñan historia? Mire, y en eso tengo que ser muy precisa. Cada colegio tiene un PEI, que es el proyecto educativo. Si miro el colegio de los hijos de ustedes, algunos le harán más énfasis o no al tema histórico, a geografía y tal. Pero ¿qué necesitamos? Que de verdad sea en Colombia un esfuerzo de todos los colegios intencionar que se incluyan estos contenidos. Usted el pensum y punto. De acuerdo, entonces sale el decreto dentro de poco que da desarrollo a la ley, y hablaba hoy con los profesores de la Academia de Historia y demás, de cómo vamos a generar contenidos, pues poniéndonos en la época en la que estamos, que los muchachos bajan y usan mucho contenidos y a través de ejemplos también. Decía Vanessa que aprendió las capitales con canciones. Bueno, hoy en día hay muchos como programas que les generan preguntarse y van ellos casi que con desafíos llegando a estas respuestas, porque si usted no tiene como país el contexto, primero de qué nos pasó, valores éticos y qué es la institucionalidad, pues usted no tiene las bases para poderla cambiar. Y como yo les digo a los jóvenes de modelos como Naciones Unidas, me imagino que sus hijos, algunos, pues están muy pequeños los de Vanessa, pero de algunos de los padres de familia. Carolina le tocó a ella misma. A ella misma, tú fuiste parte del modelo de Naciones Unidas. Bueno, miren, también, no sé. Todo esto, y Julián, todo esto en la práctica. Ayer me encontraba un joven del modelo de Naciones Unidas y a mí me llena de orgullo. Eso era de Simón, Bogotá. Ahora vamos a llevar el modelo de Naciones Unidas a todo el país, porque pueden que ellos piensen, bueno, vienen los adultos aquí a repetirnos unos conceptos y a decir que es que está bien o mal. No, son obviamente escenarios contextualizados donde la gente pueda discutamos dilemas morales, pero se llenen de herramientas. Y cuando ve uno de todos estos jóvenes pilísimos que se destacan en muchos campos, desde la institucionalidad digan, yo quiero cambiar esto, yo quiero proponer este ajuste en la ley, y con unos valores compartidos, porque esos valores compartidos de país es los que nos preservan. No, pero es que, o sea, le aterra a uno que no sepan, no sé, qué es la violencia en Colombia, pero además que no sepan qué es la Revolución Francesa. De acuerdo, y que tengan todas las versiones, todos los contenidos, y que sobre todo puedan tener capacidad crítica. Sí, señora, y hoy les decía a los profes de la academia, porque estamos reunidos con la gente del Plan Decenal, que es como todas las organizaciones de la sociedad civil que le apuestan a la educación.
mirando en qué vamos, ¿no? Y entonces les decía, mire, uno de los grandes retos es que esto no se nos quede en el decreto, sino nos toca avanzar rápidamente en estos 3 años para dejar contenidos y multimediales, y entonces estoy mirando con RTBC, con canales regionales que tienen varios programas sobre el tema de ética y valores, cómo comenzamos a nutrir esta agenda y que los mismos estudiantes los produzcan. Cuando uno asiste a una sesión del modelo de Naciones Unidas, para quienes han tenido la oportunidad, es un deleite ver cómo argumentan, pues claro, ver cómo conocen y ven cómo le hablan a usted de temas ambientales, pasan a temas económicos, pasan a agenda educativa, y yo creo que esa es la generación de jóvenes que Colombia también reclama, y que en medio de todas las distintas posturas agreguen valor a la discusión. Y Ministra de Educación, bueno, pero no me conté solo la Urbanidad de Carreño, les dan clase, ¿no? Urbanidad de Carreño, porque pues no, yo creo que sí, señora, eso ya, digamos, eso ni siquiera pues lo aprendimos como nosotros. texto ya es de otra generación. Pero les dan clases de comportamiento, mire, uno en la mesa come así, mire, usted tiene que tener estos modales, respete mire, al mayor, encuentra usted colegios que a mí me parece interesante el enfoque que le han dado, y es gobierno escolar. Hay colegios privados y públicos con gobierno escolar. Yo en mi momento fui presidenta del gobierno escolar de mi colegio público. ¿Usted está en colegio público? Sí, yo estoy en colegio público. Y en ese escenario lo que hacen es que comienzan a contarles cómo funciona el Estado, generan los debates para las elecciones, cuáles van a ser la elección. Ahora tenemos personero, cabildante, contralor escolar, presidente del y me parece que así temas como los que usted señala, que usted puede retrotraer de ejemplos de la Urbanidad de Carreño o de temas de cívica en general, los aplican a modelos de gobierno escolar, que yo creo que es interesante y que a los jóvenes de pronto les atrae más en el día a día, y mucho con uso de nuevas tecnologías, y ya las votaciones del gobierno escolar obviamente son todas digitales, etcétera. Cuidado y autocuidado y ciudadanía, claramente muy importante. Cuando usted me pregunta de educación sexual, pues miramos la tasa de maternidad y paternidad adolescente. Y yo creo que no es un tema menor, hay que dar toda la información para que los jóvenes tomen una decisión responsable, una decisión que sea parte de su proyecto de vida. Mirábamos cuáles son los aciertos que se han dado en proyectos que han logrado reducir la tasa de embarazo adolescente, y yo creo que tienen varios componentes. Tienen un componente de colegios con una relación fuerte e interesante acorde al perfil de cada colegio, familia, escuela, portales buenos de información. Bogotá generó un portal muy interesante de información, y es información que va con Secretaría de Salud, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Secretaría de Educación, pudiendo resolver preguntas también a los jóvenes en la materia. ¿Ustedes están articulados con el ICBF? Claro. ¿En primera infancia? Claro, en primera infancia. Y le rescata un profesor, Luis Bermúdez, el profe Bermúdez, que todos conocen y de pronto algunos de quienes nos siguen, fue uno de los profesores premiados como los mejores profesores del mundo colombiano, y él hizo en un colegio de Bogotá, en una localidad de Bogotá, un trabajo interesante, hasta con los centros de salud y digamos, los servicios de salud que prestaban y lo que pasaba en el colegio. ¿Qué le dice uno a él como lección que tiene mucho que ver? Además de darle mucha información a los jóvenes para su toma de decisiones, él decía que este trabajo de los orientadores que mencioné hace un rato, de conocer un poco la historia de vida de cada joven y lo que estaba pasando y poderle ayudar hasta manejo de las emociones, era clave, y que lo que hemos denominado acá también como uso complementario del tiempo escolar en arte, deporte y cultura, pues eso les da a los jóvenes una perspectiva completa, de cuáles son sus opciones de proyecto de vida, del manejo de su sexualidad, de una sexualidad responsable. Y según él, pues todo esto condujo a que bajara la tasa de embarazo adolescente. Pues la bajó a cero. La bajó a cero. Y hoy lo tenemos, va a ser líder de nuestro proyecto en muchas regiones, porque creo que tomar de ejemplo y de vocero, porque uno le crea un par, no solamente una persona que venga y teorice, va a ser uno de los maestros líderes para mover este tema a nivel país. Ministro, al principio hubo mucha crítica por la transformación del programa Ser Pilo Paga en Generación E. En este primer año, ¿cuál es el resultado del gobierno de Duque? Bueno, mire, en su momento creo que lo que dejamos puesto sobre la mesa era la excelencia siempre debe ser reconocida, y esa era la filosofía de la línea que tenía Pilo Paga. Los que tenían los mejores puntajes eran reconocidos. ¿Cuáles fueron nuestras observaciones y a qué condujo? Primero, el modelo económico que tiene pues no es sostenible. Nosotros tenemos todavía que asumir, en total en el cuatrenio tenemos que asumir 2.3 billones de pesos para que los chicos que están en el programa terminen, y lo vamos a asumir y ellos siguen estudiando. Pero entonces, ¿cómo crear un modelo donde el Estado definiera, no por lo que le cobrara la institución, sino que el Estado dijera lo que aporto por un programa son estas y estas condiciones?
para públicas, para privadas y también aporten las privadas, y así quedó rediseñada la línea de excelencia, donde los mejores bachilleres pueden aplicar. Serán 16.000 en los 4 años, en este momento vamos en 3.500, y ojo porque está abierta la segunda convocatoria para quienes todavía se quieran seguir presentando, la meta del año son 4.000. 42.000 tengo yo que son los beneficiados que quieren. Pero del otro componente, en total, Vanessa, son 47.000 al momento de 2 componentes, el que le acabé de contestar a Carolina, que es excelencia, que son los mejores bachilleres que pueden elegir un programa público o privado, y luego viene avance gradual en gratuidad. Estos son en las públicas, son 61 instituciones en todo el país, y ahí tengo el resto que me suma los 47.000, es decir, más de 43.000 beneficiarios, que son bastantes, y es un mensaje también, Vanessa, de que mucho hablamos los meses del año pasado en medio de las discusiones de educación superior, pero yo decía que en poquitas mesas de trabajo todos me preguntaban obviamente por la plata, por el dinero que requieren las públicas, etcétera, y ahí van los 4.5 billones adicionales, pero no me preguntaban por la deserción. Y la deserción más alta de todo el sistema educativo la tiene educación superior. Por cada 2 bachilleres que ingresan a educación superior, un bachiller deserta, no termina. Claro, entonces la filosofía del programa, además del número de beneficiarios que Vanessa me pregunta, resalta, recalcamos, es que esto sea un tema familia y nosotros, y va a estar el DPS, y reconozco la ayuda del DPS porque me ha dado una plata importante. Ustedes saben el programa Jóvenes en Acción, Familias en Acción, que tiene un modelo donde uno no solo da la plata y se fue, sino sigue haciendo acompañamiento. Entonces, ¿qué nos interesa? 80.000 beneficiarios este año, 320.000 en el cuatrenio. Si usted me pregunta dónde están situados estos beneficiarios, 900 municipios del país, y ojalá llegáramos a todos. ¿Y por qué hago el énfasis? Porque si yo estoy hablando con alguien de pronto del departamento de Caldas o del departamento del Atlántico, ven más cercana a la educación superior, como que la ven viable y dicen, bueno, si el Estado ahorita me va a ayudar, sí, pero se puede ser. No tanto. Efectivamente. Entonces allá nos toca invertir unos recursos adicionales, en general nuevos programas que incluyan telepresencia, nuevas tecnologías, blended learning. Ya varias universidades han arrancado componente virtual y componente presencial, porque está probado que los estudiantes de 16 a 21 años, sobre todo también que vienen de como escenarios carenciados económicamente, no tienen las competencias que exige, y no sé si ya de adultos las que estamos en esta mesa, si alguno, si alguna ha hecho, por ejemplo, un programa, un curso corto o un posgrado virtual, eso exige una competencia en uno y una disciplina que no necesariamente el joven la tiene. Entonces los programas o la tienen los jóvenes, pero nosotros no. Pero nosotros no. Entonces vincular presencial y virtual hace que el muchacho use la tecnología, que la aman y que son como usuarios naturales de la misma, pero con un componente presencial tengan un seguimiento, una tutoría que ayuden que no deserten. Porque esta deserción que le acaba de mencionar en virtual se dispara. Ahí sí que es muchísimo mayor. Okay. Es mayor en virtual. Claro, es muchísimo, les gusta más, es tienen todavía más muchísimo mayor. Tuvimos que hacer un pilotaje, que creo que interesante mencionarlo, para ver si logramos llevar ofertas que contengan virtualidad, que fue trabajar con los niños 9º, 10º y 11, con los jóvenes, en cursos cortos, durante su clase de media normal, cursos cortos con tecnología, ver cómo respondían, ver si les gustaba, armar una red de tutorías, y que estos que hubieran tenido ese acompañamiento fueran los que postularan al programa de educación virtual. Ministra, me podría quedar hablando otra hora más, pero viene el programa de Flavia y Flavia se pone furiosa y lo regaña a uno además en portuñol. Entonces, pues, muchas gracias, mucho Vanessa. haber venido. Muchas gracias, Vanessa. Vuelva el otro año y nos vuelve y nos cuenta entonces qué va. Bueno. Y de verdad que pues mucha suerte, porque es que el tema de la educación sí es lo que toca. Muchas gracias, Vanessa, Carolina, a todos los que nos acompañaron. Es el tema más importante para la sociedad. Creo que debe ser muy corresponsable, Vanessa. El gobierno claramente tiene toda la responsabilidad, pero la casa también. Pero el hogar y en general como la sociedad civil, las veedurías, todos los que están allí incitando, haciendo que cumplamos, que haya ojos por todas las regiones y que hagamos buen equipo. Y ahora que pues se vienen, digamos, cambios o relevos de administraciones, que haya continuidad, es súper importante. Sí, sobre todo digo que al que quieran elegir, pero que la sociedad le exija, bueno, ¿y cuál es el perfil que va a poner en educación? En la medida en que nosotros vamos teniendo interlocución con mejores perfiles regionales y que usted va entendiendo que es un tema como casi que preciado, porque los recursos de la educación, todos los recursos públicos sagrados y los de los niños preciados, y los derechos de los niños lo más importante, pues pongan personas muy conocedoras del tema que logren pues moverlo con más agilidad. El plan de alimentación escolar, lo que pasa es que hablamos tanto siempre aquí del PAE,
Pero usted, ¿cómo? Le resumo, se incrementaron 48% los recursos, van a seguir cada año. Pero se incrementaron a los mismos operadores de siempre, ¿o Eh, hay nuevos? los Digamos, recursos- Katia Rosado, Adela Buen punto. Álvarez y las de siempre. Buen ¿siguen? punto. Los recursos se giran a las secretarías hacen los procesos de contratación. Y para su pregunta, dos cosas, una tarea que se está haciendo y una pendiente que este semestre tenemos que meterle todo. Y es, no había institucionalidad en el PAN, no había como una organización que luchara para que mejoren las minutas, los términos de contratación hagan que no haga colusión, es decir, cartelización, etcétera. Se crea la Unidad Especial de Alimentación, entra en funcionamiento en enero. Entonces, ahí vamos avanzando. ¿A qué me refiero en tareas que tenemos que meterle todas en reformas legales? ¿Por qué? Y lo viví yo en la entidad territorial en la que estuve, porque usted hace los términos de referencia, se esfuerza, tiene los órganos de control haciendo la veeduría, pero resulta que vuelven y se le presentan los mismos que se han Con aliado otros nombres. con otro nombre y usted legalmente no tiene tiene cómo. cómo y entonces usted le toca adjudicarlo. Entonces ahí tenemos una de las tareas, bien los recursos adicionales, bien la unidad de alimentación, y para mí el mayor desafío es lograr tener un andamiaje legal que le permita a usted impedir que recurrentemente este tipo de figuras jurídicas se le vuelvan a presentar cuando han suerte tenido con eso. N incumplimientos. Si hace eso, ministra, chapó. A por ello, en esas estamos. Muchas gracias, muy amables. Bueno, feliz noche, la ministra de Educación, y esto es Mesa Blue.